canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva, tierra nueva. Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar. Yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender, pero especialmente, papá, enséñame a practicar tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Señor, llévate toda distracción de mi vida hoy y permíteme escuchar tu voz. Usa a mi pastor hoy, Señor, y habla a mi corazón, a mi mente, y transforma hoy mi vida conforme a tu propósito, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vaya ahí a su Biblia, al libro de los Hechos, capítulo 27, versículo 15. Dice: el barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. Papá, yo te pido que tu palabra hoy sea colocada en nuestros corazones con una intención de transformación, Señor, y de entender que tú tienes el control de nuestros tiempos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Habla hoy a tu pueblo, Dios. Amén y amén. Gracias. Hechos 27:15 dice: el barco quedó atrapado, ¿por qué? Por la tempestad, y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar, ¿cómo? A la deriva. ¿Alguien aquí ha estado a la deriva alguna vez? ¿Se ha sentido ahí como que va naufragando ya el tema? Bueno, para ponerlo en contexto ahí, si usted tiene una Biblia física o ahí en la digital, cuando usted va al libro de los Hechos, capítulo 27, el contexto, los títulos agregados al texto nos dan el contexto de la palabra de Dios. Y dice que en el capítulo 27 dice que Pablo viaja a Roma. Pero este no es un viaje tal vez como el que usted pueda estarme viendo y pensando, y tan chévere va de viaje el pastor hoy, ¿sí o no? Sí, yo hoy por eso vine de viaje, para ambientarle a usted esta serie que se llama Más allá de la tormenta, y que hemos venido hablando con base en la palabra primeramente, y segundo con base en una experiencia que tuvimos en una misión en el Pacífico colombiano, por allá en el mes de abril, y en la cual Dios empezó a hablarnos mucho en medio de la tormenta. Y más allá de la tormenta, pues nos ha enseñado. De hecho, creo que pronto vamos a tener los demás testimonios, porque yo no fui solo, fui con muchas personas que nos ayudaron a ambientar eso. Pero para ponerlo en el contexto bíblico, la palabra de Dios dice ahí en los títulos agregados que Pablo viaja a Roma y está viajando en condición de retenido, o sea, de preso. Sí, ese es un viaje no muy agradable. Además dice que en medio de ese viaje hay una tempestad, es el siguiente título. En el siguiente dice que en ese viaje, después de la tempestad, hubo un naufragio, ¿sí? Naufragó una tripulación, un barco. Después dice que están en la isla de Malta y al final llega a su destino, que es Roma. Eso es lo que el contexto bíblico nos deja ver de qué estaba sucediendo en torno a este viaje. A uno de los tantos ejemplos bíblicos acerca de la tempestad. Y este me encanta, siempre lo he atesorado mucho, por muchas razones especiales que significan para mi vida, pero especialmente porque creo que tiene unas enseñanzas bien especiales para cada uno de nosotros. Y ahí entonces me tengo que devolver a Hechos 27, versículo 4. Dice: desde Sidón zarpamos y navegamos al abrigo de Chipre. Cuando la palabra dice al abrigo de, es que esa era la referencia para navegar. Es decir, no habían brújulas, no habían GPS, en ese momento no habían herramientas que les permitieran guiarse, solo era referencia de dónde salían, qué tenían de referencia a los extremos y las estrellas, el sol y la luna. Con eso era la referencia para guiarse, por eso dice que al abrigo de Chipre, es decir, de donde estaban partiendo, porque los vientos no eran ¿qué? Contrarios. Es decir, este era un viaje. Cuando usted lee el contexto bíblico y va y lo detalla, ve que Pablo había advertido que no debían hacer ese viaje. Ve que Pablo les había dicho: oye, no está bien que salgamos. Sí, yo oro y el Señor me mostró que no está bien que hagamos ese viaje. Sin embargo, quienes los llevaban retenido dijeron: vamos a ir porque esto hay que terminar. Y ellos se adentraron. Y cuando ya estaban adentro de la mar, se empezaron a encontrar con que los vientos eran contrarios. ¿Sí?
Sigamos leyendo, ahí dice, durante muchos días la navegación fue lenta. ¿Por qué lenta? Porque el mar era complejo, entonces el barco no podía avanzar. Y a duras penas llegamos frente a Agnido. Como el viento nos era desfavorable para seguir el rumbo trazado, navegamos al amparo de Creta, o sea, a la visión de Creta, de donde estaban saliendo, frente a Salmona. Si ustedes ven, esas eran las referencias geográficas para ellos poder movilizarse en el mar. Pero esto contiene unos elementos bien especiales. Y ahí era donde lo llevaba a conexión con lo que el Señor nos ha venido hablando a través de esta serie que se llama Más allá de la tormenta. Y es que hay situaciones en nuestras vidas que en algunos casos son planeadas, en otro caso no son planeadas, pero terminamos allí, ¿sí? Y terminamos enfrentando vientos adversos, situaciones que uno dice, pero esto ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué yo tengo que enfrentarme a esto? Si me podías haber avisado, ¿sí? ¿O por qué yo terminé en esto si pues al final yo te sirvo, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia juicioso? ¿Por qué me pasa a mí? Y lo que me dejaba ver la palabra es que de una u otra manera todos, dice la palabra que el sol sale para justos e injustos. Las tormentas, las tempestades aparecen para justos e injustos. Quisiera poder decir a la iglesia, ¿sí? Más bien bajo otra doctrina tal vez, de que todo va a salir bien y todo va a estar bien, pero tengo que decirte que no, la palabra no dice eso. La palabra dice que vamos a enfrentar tormentas, tempestades. Pero lo que sí nos ha enseñado la palabra en esta serie es que hay una naturaleza de las tormentas, hay un porqué de las tormentas y hay un quién dispone las tormentas y hay un para qué de las tormentas. Y aquí estamos hablando en esta etapa de la misión de que ya vamos más allá. Hace 8 días les compartí que llegamos a una de las islas ahí en Buenaventura, Miramar, nos bajamos con marea baja y nos embarramos hasta los calzoncillos. Todos nos embarramos ahí y me puse esta maleta porque fue la maleta que llevé ese día. Y esta maleta iba así de pesada como va ahora, con unos 60 kilos más o menos al hombro, pero además teníamos que empezar a caminar más allá de la tormenta, ahora a subir 500 gradas de una montaña, con maleta, pero además, ¿sí? Con los mercados, con la tierra, que no sé quién inventó la tierra, que es de llevar tierra a la tierra, pero llevaban tierra, ¿sí? Con las ollas, con los indios, no los indios que iban conmigo, no, los indios son esas ollas con las que se hace el sancocho, ¿no? ¿Sí? Entonces íbamos con todo eso cargado, pero ahorita, aparte del barro, había que empezar ¿a qué? A subir. Y nos íbamos a encontrar con situaciones adversas, con vientos en contra, ¿como cuáles? No teníamos agua potable, ¿sí? No teníamos baños disponibles necesariamente con agua potable para usarlos. Llegamos a acampar, fuimos a poner las carpas y el terreno, la verdad, que tiene 100 desniveles era plano. Pero el terreno donde llegamos a acampar era más o menos como... Entonces cada cual buscaba dónde poner su carpa, pero lo que Dios nos estaba hablando es que más allá de la tormenta a veces vamos a tener vientos contrarios. Hay lugares donde vamos a estar, donde va a haber cosas que se van a resistir. Y cada que entrábamos más en la misión, más nos encontrábamos con estas cosas. Pero además quiero sumarte que yo empaqué mi maleta seca y la tormenta la mojó. ¿Alguno aquí se le mojó la maleta? Aleluya, gracias, Vivi. ¿Y cómo pesa una maleta mojada, cierto? ¿Cómo pesa una maleta? Más todo lo que teníamos que cargar. Y eso me llevaba a entender entonces que en nuestro caminar debemos enfrentar igual de todas maneras situaciones o vientos contrarios, vientos que se oponen a seguir caminando, ¿ya? Y eso es producto también muchas veces de estar a la deriva. Hay 2 ejemplos bíblicos especiales. Uno es Job. En Job 2:10, Job dice, pero él le dijo, hablas como habla cualquier mujer necia. ¿Aceptaremos el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal? O sea, aceptaremos que todo viene de Dios, pero cuando viene lo malo es del diablo. No, no todo lo malo es del diablo, ¿sí? Hay cosas malas en la tempestad que Dios dispone para transformar tu carácter, ¿ya? Ahora nos quitaron la luz, yo sé que hay un pedazo de diablo y otro pedazo de orden de Dios, ¿sí? Que quiere oponerse a la palabra de Dios, que quiere oponerse a todo esto, ¿listo? Y el otro personaje bíblico que nos enseña esto
Es Jesús en Mateo 26:42. Dice, por segunda vez se retiró y oró. Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. A pesar de las condiciones de este barco, de esta embarcación, la voluntad de Dios se iba a cumplir. Y Pablo iba en ese barco, seguía en ese barco, sabía que el viaje no se debía hacer, pero ya estaba allí. Y muchos de nosotros ya estamos allí. Estamos en la situación que Dios nos colocó, ¿sí? Usted está en un matrimonio que usted dice, ¿a qué horas fue todo esto? ¿Sí? Usted tiene unos hijos que usted cada vez van creciendo más rápido. Usted dice, se me creció. Usted se da cuenta de eso cuando su hijo viene a que lo abrace y a cargarlo y ya no le cabe a usted en las manos. Dice, me crecieron los niños. El tiempo pasa muy rápido. Pero en estas condiciones, retomo el versículo inicial, en Hechos 27, dice, el barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento. Así que nos dejamos llevar a la deriva. Hay circunstancias, hay vientos en contra nuestra que a veces nos hacen ir a la deriva. Muchos en esta temporada que hemos pasado hemos ido a la deriva. ¿Por qué? Porque no tuvimos opción. Nos encerraron, nos mandaron el trabajo para la casa, no pudimos ir a la iglesia y muchos quedamos como estaban esta tripulación, un poco a la deriva. Y entonces allí empecé a preguntarle a Dios, como suelo hacerlo, ¿qué tiene que ver todo esto de la naturaleza con estar a la deriva? Y resulta que quienes navegan, quienes saben estar a la mar, saben que hay unas reglas básicas cuando una embarcación está a la deriva. Saben que cuando uno está a la deriva, uno tiene que tener unos principios básicos para afrontar los vientos que van en contra tuya. Y ahí entonces recordé más abajo lo que dice en Hechos 27:13, que estas personas de esta tripulación creían que podían ir normalmente. Dice, cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían. Y esto me lleva a pensar que nosotros a veces, aún estando a la deriva, no reconocemos y creemos que podemos seguir igual, sin tener en cuenta las reglas básicas para caminar a la deriva, para navegar a la deriva. Y cuando tu vida está a la deriva, ¿sí? Tú necesitas entender algunos principios básicos. Y los especialistas en esto, como el Señor nos lo ha revelado en esto, también tienen unas claves básicas para cuando usted se encuentra a la deriva. Yo le voy a hablar paralelo a las que los especialistas dicen acerca del mar, para que usted la relacione con usted. La primer característica, regla básica, cuando nos encontramos a la deriva, es no abandonar nunca el barco. Mira el que tiene al lado, yo no abandono. No abandonar nunca el barco. Pero ¿cómo así, pastor? ¿Y entonces qué? ¿Me hundo con el barco? Yo le voy a leer lo que dice la palabra de Dios en Hechos 27:17. Después de subirlo a bordo, amarraron con sogas todo el casco del barco. ¿Para qué? Para reforzarlo. En legendarios decimos que un legendario nunca abandona su familia. Nunca. Por más que la tempestad esté en contra. Primer regla. Cuando usted está en la deriva, cuando usted no entiende, cuando usted no sabe para dónde va, porque al final a la deriva es la marea la que lo lleva. Es el mar embravecido, enfurecido el que lo está llevando a usted. Usted no puede maniobrar su barco. ¿Cuál es el barco que hoy tienes a la deriva? Tu relación con Dios, tu matrimonio, tus sueños, tus planes, tus propósitos. ¿Hay algún área en tu vida que hoy está a la deriva? Bueno, yo quiero decirte hoy que la palabra de Dios dice que nunca abandones el barco en la deriva. Que nosotros no abandonamos. Miren lo que está diciendo aquí. Amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo. O sea, el agua estaba golpeando, destruyendo el barco. Pero no huyeron. Cualquiera pensaría que lo más fácil es sacar un bote salvavidas y dejar que el barco se hunda. Pero lo que la palabra está diciendo acá es que no es el tiempo de abandonar el barco. Es que hay que mantenernos en la deriva. Cuando más confundido estoy, es donde menos abandono. ¿Por qué? Porque necesito claridad. Porque necesito entender.
¿Qué debo reforzar? ¿Qué área debo hacer crecer para no abandonar? Recuérdalo ahí, no abandonamos. La parte B de este versículo dice de la siguiente manera: temiendo que fueran a encallar en los bancos de arena de la Sirte, echaron el ancla, ¿qué? Flotante. ¿Saben por qué el Hijo de Dios y el cristiano no debe abandonar? Porque tiene anclas, porque tiene un ancla, en este caso un ancla flotante. Yo conocía las otras anclas, ¿sí o no? Las que tenía Popeye tatuadas. Bueno, no muchos aquí conocen a Popeye. Levanta de manos que conocen Popeye. Ya están vacunados todos. Bueno, gloria a Dios. Sigamos. ¿Sí ve cómo se hace la encuesta rápido? Yo conocía esas anclas y esas anclas se tiraban para anclar el barco y que el barco no se fuera por la velocidad, por el viento, por la fuerza del mar. Pero esta ancla, para ser honesto, no la conocía. Dice que es un ancla flotante. O sea que esta en parte funciona al contrario. Esta es un ancla que cuando usted se va a hundir, lo saca. Esta es un ancla que usted tira y pareciera no servir de nada. Pero cuando viene la tormenta, no deja que usted se hunda. Cuando el banco se golpea, cuando el barco se golpea, cuando su barco, ¿cuál es su barco primero? Identifique cuál es su barco. ¿Cuál es el barco? ¿Cuál es el área de su vida que está a la deriva? Que cuando viene el mar y la golpea, usted siente que ya no es el agua al cuello, usted siente que va bajando. Y aquí la palabra de Dios dice que debes echar el ancla flotante. ¿Cuál es ese ancla? ¿Cuál es la promesa que te ancla? ¿Cuál es la promesa que cuando estás a la deriva te va a anclar? Siempre le digo a las parejas en noviazgo que deben anclar su matrimonio, lo aprendí así con mi esposa, que deben anclar su relación a la palabra de Dios. Porque cuando venga la tormenta, usted va a ir a coger su ancla y la va a echar a flote. Señor, tú me dijiste que esto era tuyo. Entonces, cuando el diablo quiere hundirlo, cuando la tormenta quiere hundirlo, su ancla lo va a sacar y lo va a hacer respirar. Y aquí lo que la palabra de Dios está diciendo es que cuando más miedo tenían, echaron el ancla. Dice, temiendo que fueran a encallar, temiendo que se fueran a hundir, temiendo que llegaran a un lugar donde el barco se iba a desbaratar y se iban a ahogar. Más adelante, si usted toma el detalle, usted va a leer que ellos tiraban para ver qué metraje tenía el mar en donde se iban a bajar. Y dice que tenía metros, 37 metros, 40 metros. Usted se ahoga. Ellos temían eso. Pero cuando temieron, tiraron el ancla, tiraron la promesa y no abandonaron. Porque si usted no tiene promesas, usted abandona. Usted no entiende para qué Dios le dio lo que le dio. Entonces usted abandona. Y todo lo que usted oró, todo lo que usted pidió, entonces ahora ¿qué pasa? Pues se pierde. ¿Por qué? Porque siempre podrá ser más fácil abandonar. Esa es la sencilla. La que Cristo te pide hoy es que no abandones. Hebreos 10:38 dice, pero mi justo vivirá por la fe. El que tiene un ancla flotante, el que tiene una promesa, vive por lo que cree, vive por lo que la palabra de Dios dice y no por emociones. Entonces, cuando viene la tempestad, se ancla a la promesa. Y eso era lo que estábamos pasando nosotros en esta misión. Porque cada vez ya pasamos la tormenta, estábamos más allá de la tormenta, ya pasamos el barro y ahora seguían todas las otras circunstancias. Seguían circunstancias que definitivamente no esperábamos, pero teníamos una promesa. Y muchos habíamos dicho que íbamos a ir porque Dios nos había llevado a servir. Muchos que iban conmigo ahí querían devolverse, pero como no había lancha para devolverlos, no había chiva de devolución. Y muchos ahí ya querían bajarse del barco. Pero como la palabra lo dice, no abandonamos. ¿Por qué? Porque el justo vive por fe, no por vista. Y dice ahí Hebreos 10:38, y, no dice o, dice y, vive por fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. A Dios no le agradan los cobardes. A Dios le agrada que usted viva por fe y que crea. A Él no le agrada que usted abandone. Versículo 39 dice, pero nosotros, diga conmigo, nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse,
sino de los que tienen fe y preservan su vida. La palabra de Dios dice en Lucas que el que permanece en la vid, que el que permanece en él y él en mí, dará mucho fruto. El que permanece y no abandona, se ancla la promesa. El que permanece y no abandona, puede venir las aguas de donde vengan, lo van a golpear, pero se sostendrá sobre la roca, dice Mateo. Dice que se sostendrá sobre la roca que es Cristo. Y ahí entonces nosotros estábamos empezando a aplicar este primer principio. Porque no abandonamos, seguimos adelante a pesar de. Y eso nos llevó a poder experimentar la segunda razón, la segunda regla básica de cuando se está a la deriva. Y fue responder a las prioridades de supervivencia. Escúcheme bien esto. Eso es técnico, ¿no? Estoy hablando ahí del mar y de lo que hablan los que navegan, pero tiene mucha conexión con lo que la palabra de Dios dice. Hechos 27, 18, se lo voy a leer en la Nueva Biblia de Latinoamérica. Dice, al día siguiente, mientras éramos sacudidos furiosamente por la tormenta, ¿alguien lo ha sacudido furiosamente una tormenta? Bueno, creo que todos los que estamos aquí, todos sin excepción, porque no hay ninguno aquí que pueda decir, no, yo me salté paréntesis en el COVID y no lo viví. De alguna manera lo tocó esta tormenta, ¿sí? De alguna manera, ¿sí? La furia se ensañó con usted. Dice, éramos sacudidos furiosamente por la tormenta. Comenzaron a arrojar, ¿qué? La carga. Escúcheme bien esto. ¿Por qué se hace esto en los barcos? Lo hacen para disminuir el peso del barco, para que cuando usted esté a la deriva, el barco pueda resistir un poco más la furia del mar, ¿sí? Y a veces nuestra vida, la vida diaria, el caminar, nos ataca con furia. Y uno no sabe si es el diablo, si es el mundo, si es no sé quién, la suegra, no sé quién sea ahí, que nos ataca furiosamente. Y uno dice, ¿de dónde? Pero la enseñanza, dice la palabra de Dios, que estos hombres comenzaron a practicar algo que, voy a decirle, hoy se usa. Técnicamente se llama, en los seguros, avería gruesa. Y no sé si alguno ha visto un buque de estos grandes con contenedores, ¿ya? Cuando ellos se tienen que enfrentar a la furia del mar, lo primero que tienen que hacer es bajarle peso al buque. Y lo primero que hacen es definir cuáles contenedores se bajan primero. Hacen una priorización y tiran los contenedores al mar. El mar está lleno de contenedores, si no lo sabía. Bueno, eso es lo que Pablo y en esta embarcación estos hombres estaban haciendo. Estaban bajando la carga, comenzaron a tirar la carga al mar. Y allí entonces Dios me recordó esta maleta. Ay, porque cuando yo llegué al campamento, vamos a ser sinceros, uno llega con esta maleta así, vengo con maleta de camping, y uno llega full, pesaba hasta ahí 50 kilos, la mía se empacó con mi esposa, se podrán imaginar, pero además de la tormenta, la jugó la tormenta, eso sube como 50 kilos más, sí. Y entonces aquí fue donde el Señor me enseñó, a partir de la tormenta, que a veces andamos con una maleta, con una carga que se vuelve el doble. Y yo tenía mi maleta en mi carpa, armé mi carpa. ¿Sí? Como buen pastor ayudé a armarla de un poco de gente y a mí me tocó una carpa chiquita. Y armé mi carpita, porque había gente egoísta que no le ofreció carpa a uno y se fue con otros gamines, pero ya los perdoné. Y yo armé mi carpita con mi esposa. Para ser honesto, mi esposa jamás en su vida había acampado. Ella, lo máximo que ha acampado era aquí en la iglesia de los Zancudos. Pero ella obedientemente, como una mujer sabia, me acompañó en mi tempestad. Y nos fuimos y armamos la carpita, ¿sí? El primer día. Entre ese paréntesis, nosotros fuimos a una isla que se llama Mangaña. Y en esa isla, el techo de la gente, mejor dicho, este techo está techado. El techo de allá no era techo. Era un techo con un plástico, esos plásticos negros. Cuando yo llegué a esa isla, en ese paréntesis que abro, yo le pregunté a la mujer,
Y el día jueves en la tempestad, ¿cómo hicieron? ¿Qué pasó con la lluvia? Porque llovió durísimo. La mujer tenía un niño de brazos y me dijo, nos mojamos, porque el plástico no resistió el agua. Yo me quedé con eso aquí en la cabeza. Cierro paréntesis. Me fui a armar mi carpita. Yo tenía carpa, ¿cierto? Armé la carpa y de pronto en la noche yo siento que un frío corre por mi pierna. Pero de pronto me volteo y me corro para el ladito y de pronto el frío también corre por mi frente. Y de pronto me volteo de mi super colchón que llevaba y de pronto siento que mi colchón ya no es colchón, sino un flotador. Y de pronto veo que mi esposa dice, nos mojamos. Y de pronto veo que la carpa no hervía para un pito, porque entraba agua por todo lado. Y había gente al lado de nosotros que se reía así. Yo los vi. Se tapa la cara y todo de la pena. Y de pronto nos pegamos la lavada. Y lo peor es que en esa carpita teníamos que meter todo. Y ya la maleta se había jugado una vez en la tempestad. Y ahora otra bañada. Abro paréntesis. En ese momento, la verdad, antes de pasar a esta enseñanza, Dios me recordó a la mujer. Y me dijo, esta carpa te tapa más que el techo de ella. Y yo dije, wow. Eso cambió mi actitud para afrontar. Eso cambió mi actitud para ir a recoger mi maletica que ya se había jugado y se había mojado. Otra vez mojada. Los colchones mojados, toda la ropa mojada, los calzoncillos mojados, todo mojado. Y entonces el Señor me llevó a este pasaje donde dice, comenzaron a arrojar la carga. Y yo, Señor, ¿qué me quieres decir? Y yo empecé a revisar mi maleta. Recuerden, la armé con mi esposa. Y empecé a decirle, Señor, sacar mis cositas mojadas. Y empecé a sacar. Todos han armado una maleta aquí. ¿Sí? Si no oren, ármela en fe. Y yo empecé a sacar cosas de mi maleta mojada. Y dije, ay, no, se me mojó el café. Porque uno lleva en la maleta cosas que son importantes para uno, ¿sí o no? Eso no puede faltar, ¿sí o no? Yo empecé a sacar cosas, ¿sí o no? Y yo dije, ay, güey, mi chica. Y yo dije, ¿usted empacó esto? ¿Y como para qué me sirve esta pantufla en Buenaventura? Yo empaqué. Todos llevamos cosas en la maleta. Es importante, cada cual echa en su maleta y carga con su maleta lo que quiere. Yo decía, mi esposa que se vino armada. Ella por seguridad. Y yo, bueno, echa ahí en la maleta. Lavada. Porque maleta que se respete lleva Biblia. Y si es Thompson, mejor para que pese el triple. Yo eché mi maleta. Hay algunos que echan en la maleta porque quieren llevar el control. ¿Sí o no? El celular ni hablar. Se devolvió en arroz. Mi maleta mojada. Mojada, mojada. Y ahí fue donde me fui a la palabra de Dios y cuando el Señor, yo vi a estos hombres arrojando la carga. Recordé la maleta de ese día jugada, mojada, pesada. Pero además que había que cargar para todo lado a veces. Desarme otra vez la carpa porque se jugó, hay que secarla. Vuelva a hallármela. Y dije, ¿por qué traje esto? Pantuflas. Yo decía, ¿para qué trae? No lo tenemos. Y yo, ¿para qué? Hasta los zancudos mojaron ese día. Esto no me sirve. Porque todos cargamos una maleta con cosas que no necesitamos. Y cuando usted está a la deriva, usted tiene que aprender a priorizar, como lo hicieron estos que estaban navegando aquí. Y tiene que empezar a sacar de su maleta cosas que usted ya no puede cargar para poder navegar a la deriva. Cuando usted tiene una crisis, un golpe financiero, matrimonial, relacional, usted tiene que empezar a quitarse cosas, a sacar cosas de su maleta que ya no van a servir. De hecho, va a aprender que al próximo viaje no las lleva.
¿Por qué? Porque estorban. ¿Y por qué más? Porque no son importantes. Las tempestades en nuestras vidas nos enseñan a priorizar. Se lo voy a poner con un ejemplo más calientico. Aprendimos hace 1 año y 4 meses a priorizar, que a veces era más importante tener espacios en la casa para compartir con nuestros hijos que para acumular cosas. Aprendimos que una película con crispetas el fin de semana nos podía hacer felices. Aprendimos a priorizar y a entender que la iglesia era necesaria, que aguantábamos unos meses, pero que después ya decíamos, ay, no, pastor, usted es muy feo por esa pantalla. Si se ve feo en vivo, por esa pantalla peor. Aprendimos a priorizar que la persona que teníamos al lado era suficiente. Las tempestades nos enseñan a priorizar para vivir y sobrevivir. Y cuando usted empieza a priorizar, usted empieza a sacar cosas que usted dice, ¿usted llevaría esto al viaje? No sirve. ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces la tempestad viene y te moja algunas cosas, porque de hecho, en la mojada se me dañó el celular. Se me dañaron varias cosas en la mojada. ¿Y qué tocó? Botarlas. Porque las tempestades suelen hacer eso. Suelen coger y... para que usted priorice y sepa lo importante que hay en la vida. Esta tempestad que hemos pasado nos ha enseñado a priorizar que hay cosas más importantes que las que nosotros creíamos. Y eso es lo que la palabra de Dios nos deja ver cuando estos hombres empezaron a arrojar la carga. Estos hombres cogieron su maleta, ¿sí? Se anclaron y dijeron, no, esto estorba. Necesitamos ir ligeros porque a la deriva el peso nos hunde. Y si usted ancla su promesa, pero no quita la carga, se hunde. Y cómo lleves tu maleta va a determinar en muchas cosas cómo vives en tu vida. Porque Dios necesita que andemos con una carga ligera. Vengan a mí todos ustedes que estén cargados y agobiados, y yo les daré descanso, dice Jesús. Aliviana tu carga hoy. Aliviana tu carga hoy, porque ya no puedes seguir cargando con ello y echándote la culpa o echándole la culpa a algo que ya pasó. Aliviánalo, suéltalo, porque lo que no te priorice la tempestad, lo tienes que priorizar tú, porque hay cosas en la priorización que nadie hará por ti. Hechos 27:19. Al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos del barco. Hay un tiempo donde nadie puede echar fuera de tu maleta lo que solo tú sabes debe quedar fuera de tu maleta. Hay cargas que solo tú puedes soltar. Hay cosas que estás cargando que se te volvieron muy importantes y no las quieres soltar. El café no se puede soltar, porque sin café es imposible agradar a Dios. Pero apóstatas. Y hay cosas que tú dices, no, pero a mí sí me sirve eso. Relaciones que tú cargas, que no quieres soltar y que tú crees que te edifican, que tú crees que te sirven y que Dios te está diciendo, ya no la cargues más, no cargues esa maleta, no te compete a ti. Pecados que se te volvieron un Dios y tú los cargas como yo el café. No, no, sin esto no puedo vivir. Y de pronto Dios te está diciendo, con tus propias manos, decide que tienes que soltar hoy. Decides que tienes que dejar de cargar para ir más allá de esta tormenta. ¿Es una falta de perdón? ¿Es un dolor? ¿Es una persecución? ¿Es una ofensa? ¿Qué es? Dios te está diciendo, no permitas que se te vuelva un ídolo. ¿Es una enfermedad? ¿Es algo en tu salud? No sé. Pero Dios te está diciendo, suelta tu carga.
Y aquí ya no es la tormenta que te lo va a venir a mojar y te lo va a sacar. Aquí Dios te está reclamando a ti que lo que tú no hagas por ti, nadie lo va a hacer. Aquí Dios le está diciendo a los discípulos de Cristo que tienen que hacerse responsables de su libertad, que tienen que hacerse responsables de leer la Biblia, que tienen que hacerse responsables de orar, porque ni el pastor ora con más poder por usted que usted mismo. Dios le está diciendo aquí a la iglesia que la priorización implica que tú sueltes cosas que tienes que soltar. Hechos 27:20. ¿Sabes por qué es importante hacerlo? Porque cuando tú no priorizas qué cargas en tu maleta, cuando tú no priorizas qué es lo que vale verdaderamente la pena llevar, qué es lo que Dios me está reclamando que lleve. Cuando yo no priorizo, mire lo que pasa aquí. Hechos 27:20. Como pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando. Porque hay momentos donde uno dice, ay, bueno, ya lo arreglé. Si no lo confrontas, si no asumes la responsabilidad, si no te vuelves intencional para resolver el problema, no va a parar la tempestad. La tempestad va a volver a golpearte. Pero si tú no te anclaste, si tú no empiezas a echar la carga atrás, a dejarla atrás, a caminar seguro de que hay algo nuevo para ti, no vas a poder avanzar. Y mire lo que empieza a pasar. Como pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. La falta de priorizar te quita la esperanza. La falta de priorizar hace que ya no veas posible un cambio. La falta de priorizar hace que tú creas que lo que para ti es más importante pase por encima de los demás. La falta de priorizar nos enseñó en esta temporada que era mejor estar en casa en familia que por fuera de ella. Que era mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de él. Y nos empezó a enseñar que la esperanza se salvaguarda cuando yo priorizo lo importante. Stephen Covey, un gran pensador, dice, primero lo primero. Pon las piedras grandes en tu vida. Pon las piedras ¿qué es primero en tu vida? Y la primera piedra grande es Dios. Porque si tú no lo tienes como prioridad, no vas a tener ancla. Y tarde que temprano, todo esto que nos ataca, que nos golpea, te va a quitar la esperanza. O sencillamente prenda un noticiero. En 5 minutos usted ya no tiene esperanza. Llegamos y pastor, me vacuné, súper. Salió la Delta. Y entonces ahí, ¿quién tiene esperanza? Y mañana sale la Y, la Redelta, la cualquiera. Y entonces mi esperanza está en ¿quién? Mi esperanza está en ¿qué? En lo que llevo en la maleta. No, no puede ser. Nuestras prioridades nos hacen enfocar en lo simple, en el poder de lo que tenemos que llevar. ¿Sabes qué aprendí en medio de todo esto con la maleta mojada, con mi esposa enojada, me salió un verso, con todo ahí llevado y con la imagen de esta mujer peor que yo con un bebé en sus brazos recibiendo agua? Que la mayoría de las veces nosotros siempre tenemos mucho más de lo que necesitamos. Siempre. Y se lo voy a demostrar de esta manera. Estoy seguro que usted puede llegar hoy a su casa, abrir su closet y tener ropa que no se pone hace más de un año. Y eso demuestra que usted tiene más de lo que necesita. Y la verdad, con esto aprendí, y hoy se lo enseño a ustedes a la iglesia, que necesitamos mucho menos de lo que realmente queremos. Porque a veces queremos todo. Y ¿saben algo? Dios dispone de dárnoslo muchas veces. Pero en ese límite, el contentamiento, la priorización, el límite va a guardar nuestro corazón de, como dice el apóstol Pablo, no tener tanto que nos olvidemos de él, pero no tener tampoco que tengamos que robar.
sino que en la perfecta abundancia y la plenitud que Él me dé, yo lo pueda disfrutar y entender el dar como parte de lo que Él me da. Eso hacen las misiones con nosotros. Los que hemos ido a misión sabemos que hemos sido tratados. Hemos sido, como decíamos ahora, purificados. Porque empezamos a entender dónde está el ancla. Empezamos a entender que aunque vamos a la deriva, Él va guiándonos y que a veces tenemos que soltar cositas que definitivamente no están. Y eso me lleva al tercer punto acerca de las claves de navegar a la deriva. Y es que debemos obedecer las instrucciones. Y aquí el apóstol Pablo dice en Hechos 27, 21, se lo voy a resumir para que usted lo entienda, de pronto en su casa se lo han dicho, se lo dije. Eso es lo que dice el apóstol Pablo ahí, ¿sí o no? ¿Algún hombre aquí le han dicho eso en su casa? No, en otras iglesias, acá no, ¿cierto? Nunca le han dicho el consabido, se lo dije. El pastor Frank siempre dice que esa es la primera palabra del diccionario del diablo. Se lo dije. Pablo está diciendo aquí, llevamos ya mucho tiempo sin comer, la situación se había puesto difícil. Así que Pablo se puso en medio de todos y dijo, señores y señoras, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pablo estaba confrontándolos con la verdad. Les estaba diciendo fueron tercos, desobedientes. Y si bien es cierto, hay algunas tempestades que no podemos evitar porque hacen parte del propósito de Dios en nuestra vida. Hay otras en las que no tenemos por qué entrar. Parecemos niños frente al agua que ven el agua y se meten en el agua. Pero ya no somos niños. Dice Pablo en Efesios 4, que ya no seremos niños zarandeados de un lado para el otro por las olas de conocimientos engañosos, sino que al conocer la verdad con amor creceremos y obedeceremos. Pablo estaba exhortando a estos navegantes que no habían hecho caso, pero especialmente sigue ahí en el versículo 22. Pero ahora, después de haberles dicho, si hubiesen podido evitar esto, ¿sí? Si hubiese podido evitar esto, si hubiese sido intencional con su crecimiento, ¿sí? La iglesia dispone, por ejemplo, muchas herramientas. Yo sé que a veces es práctico y lo hacemos de todo corazón, acompañarlos en sus procesos. Pero cuando la iglesia dispone herramientas, es porque hay cosas que están a su mano, que usted tiene que hacer. Una de ellas, por ejemplo, como matrimonios, es libres para amar. Porque esa es una forma sencilla donde Dios nos remueve y nos acomoda o nos desacomoda. Me encanta como un hombre me lo decía en estos días, pastor, libres para amar ha sido buenísimo, porque yo allá voy y digo todo. Y ella también se suelta todo y tenemos que salir arreglados. Porque solos no lo haríamos. Dios dispone libertad en Cristo para que usted llegue al fondo de cosas que usted sigue cargando y que ya no puede seguir cargando. Dios dispone punto de partida para que usted tome una decisión, no camine solo. Para eso Dios le ha dado un cuerpo, una comunidad. Pero hay cosas que solo van a venir de su mano, nadie las va a hacer por usted. El diablo quiere que usted se quede callado, pero aplique la doctrina del noticiero aquel. No se quede callado, denuncie, pregunte, hable. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo. Pablo les está diciendo que como ya aprendieron a priorizar, que como ya se anclaron a la promesa, cobren ánimo. Porque ninguno de ustedes perderá la vida. Solo se perderá el barco. Solo se perderá aquello que te había costado tanto y que Dios en esta tempestad se quiere llevar. Solo se perderá aquello que no es importante. Pastor, pues que era la casa.
Eso no es importante. Pastor, el trabajo, el dinero, eso no es importante. Dios en la tempestad quiere enseñarte que es primero para Él. Y tal vez la persona que tienes al lado debió ser primera en muchas cosas para ti. La persona con la que vienes hoy aquí, tal vez es tu prioridad. O la persona con la que tal vez no estás hoy aquí y debería estar, es tu prioridad. O tal vez aquella que te está esperando, tal vez sea ella tu prioridad. Pero tienes que obedecer. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida. Wow. Todos aquí hemos pasado 1 año y 6 meses. Y aquí estamos. Y eso está bien, pero eso no es importante. Porque la vida que Dios quiere que nosotros conservemos es la vida eterna. Es que hoy muchos verdaderamente perdieron la vida porque se fueron sin Jesucristo en su corazón. Pero tú y yo estamos acá intencionalmente resolviendo nuestra tormenta, resolviendo nuestras prioridades, anclándonos a su promesa para atesorar la vida que Él hoy nos promete. Tranquilos, por más duro que a usted le parezca lo que está pasando, tranquilo. Si eso se pierde, su vida no. Dele temor perder esa vida. Angústiese porque va a perder la vida eterna. Pero por estas cositas, estas son cosas que pasan. Pero tal vez los que tenemos al lado, solo tendremos una oportunidad para amarlos y para saber que hacen parte de la verdadera vida que Dios nos dio a vivir. Y por eso el apóstol Pablo aquí ratifica: cobren ánimo, no van a morir. La verdadera vida está por venir. No van a morir. El dolor es grande, es fuerte, sí. Hay incertidumbre, sí. Pero no van a morir. Van a conservar la vida, dice la palabra de Dios. Y entonces ahí adelante, el salmista en el Salmo 27:14 nos recuerda: pon tu esperanza en el Señor. Ten valor, no seas cobarde. Pon tu esperanza en el Señor. Ancla tu barco, no abandones y batalla por Él. Ve por tu sueño, ve por tu plan, ve por lo que has querido. Batalla tu salud de una manera diferente. Tu matrimonio, tus hijos. No, pastor, es que usted no sabe lo calavera. No importa. Cobra ánimo, no tengas miedo y ve por Él. Batalla. Pon tu esperanza en el Señor. Ten valor, cobra ánimo. Pon tu esperanza en el Señor, insiste el salmista. Escucha la voz de Dios. Y ahí adelante, en Hechos 27:23, Pablo termina aclarando esto de una manera maravillosa. Y dice: anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco. Pablo, a pesar de ir, perdóneme la expresión, en la inmunda en este barco, tenía claro quién era su Dios. Tenía claro en quién tenía la esperanza. Tenía claro quién lo iba a guiar, quién lo iba a dirigir. Y dice: anoche, como me anclé a la promesa, Dios se apareció y me habló. Y dice: del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Y me dijo, cierre sus ojos ahí. Esto que Pablo recibió, Dios te lo dice hoy a ti: no tengas miedo. No tengas miedo de cómo vas a salir de esta tempestad. No tengas miedo de no entender cómo cambiar. Solo acércate y pon tu esperanza en el Señor, en el ancla
flotante de la palabra de Dios, que penetra hasta los huesos para transformar tu vida. No tengas miedo del futuro por venir, porque lo mejor que está por venir para nosotros, sus hijos, a quien pertenecemos, es la vida eterna. Es el anhelo de nuestro corazón y por eso vivimos aquí como parte de esa vida. Porque a pesar de la oposición, a pesar de tener muchas veces que enfrentarlas, aún sabiendo que tendremos que comparecer todos. Y me dijo, no tengas miedo, Pablo. Tienes que comparecer ante el emperador y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Yo atesoro esta palabra, Señor. Y yo creo que todos quienes están aquí, quienes están viendo esto, atesoran su vida para dar gloria al Dios de nuestra esperanza. Así que ánimo, señores. Confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Yo te quiero anclar hoy a esta promesa. Yo quiero que tú te ancles y puedas entender que no importa lo que se zamarrió esta tempestad, Dios te prometió lo que tienes allí y Él lo va a cumplir. No tengas miedo, batalla, lucha y echa fuera todo temor ahora en el nombre de Jesús. Porque, como dice el apóstol Pablo en Filipenses 1, versículo 6, estoy seguro. Yo quiero que usted lea esto, escuche esto con esta convicción. En la versión Dios habla hoy, dice, estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, la irá llevando aún en medio de la tormenta, aún con cargas que hoy vas a soltar, que hoy vas a romper. La irá llevando a buen fin hasta el día en que Jesucristo regrese. Señor, y mientras tú estés por venir, hay esperanza. Vivimos por fe y no por vista. Pero para vivir por fe queremos quitar todo obstáculo, toda carga pesada, todo cansancio, todo pecado, todo adulterio, toda postergación, todo dolor, toda frustración, toda pereza. Hoy la sacamos de nuestra maleta, Dios, y decidimos creer que lo que tú hiciste por nosotros en la cruz, Señor, fue suficiente para tener una esperanza de vida en este lugar hasta que estemos en tu presencia, Señor. Déjanos caminar valorando, priorizando lo que nos has entregado. Si usted tiene que hacer esta oración, hágala ahí. Y dígale, Señor, perdóname, porque tal vez no he visto lo bueno que has sido conmigo. Tal vez no me he dado cuenta que aquella persona que tanto me lastima, al final es tu regalo y que tal vez yo soy el que tiene que cambiar. Yo te pido, Espíritu Santo, que conforme a tu promesa, te lleves todo aquello que en nuestra alma nos está enredando de conectarnos con la vida eterna, Dios. Déjanos poner la mirada en ti. Déjanos poner hoy la mirada en aquella cruz, en aquel madero que hoy nos ancla. La cruz es nuestra ancla. Siempre ha estado allí. Nunca ha dejado de estarlo y nunca lo va a dejar de estar, para recordarnos que tú ya pagaste por nosotros. Señor, y hoy venimos a pedirte que limpies nuestro corazón. En un acto de conciencia ahí, examine su corazón, renuncia a estas cargas. Dice la palabra que
quienes tomaban la cena sin hacerse conscientes de lo que hacían, podían acarrear enfermedades. Pero aquellos que hemos decidido tomarla con la esperanza de que tú, Señor, eres nuestro Salvador, hoy te pedimos perdón, nos purificamos, nos limpiamos, Señor, pero especialmente queremos tomar esta cena con una carga liviana, Dios. Seguros, papá, de que tú ya llevaste en la cruz todas y cada una de nuestras cargas, Señor. Te lo pedimos, Dios de los cielos. Te pedimos, Señor, que nos hagas hacer hoy memoria, como tu palabra nos lo manda, Señor, de lo que este pan y de lo que esta copa significan, Padre precioso. Señor, tú en aquella cena de la Pascua tomaste el pan, lo partiste y lo diste a tus discípulos diciendo que este pan representaba tu cuerpo, que sería inmolado en aquella cruz y que llevaría, Padre Santo, todos nuestros pecados, todas nuestras cargas. Señor, yo te doy gracias, Dios. Yo te doy gracias, Padre precioso, porque tú has hecho a través de nosotros. Y Padre, tomando esta copa, Dios, este símbolo de la copa, Dios, nos recordaste que representaba tu sangre, que iba a ser derramada en aquella cruz. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y Padre, yo te pido, papá, que anhelemos tu venida, pero que vivamos seguros de que el tiempo perfecto lo conoces tú. Y de que cada día que pasamos acá, nos anclamos a ti. Y por eso hoy tomamos esta cena haciendo memoria de ti, papá, de lo que hiciste en la cruz por nosotros, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Tome su cena y tómese un tiempo para meditar en lo que Dios está haciendo hoy en su vida, en el nombre de Jesús.